En el mundo místico e invisible que nos rodea, Leo, hay un poder dentro de ti que algunos temen, y otros, especialmente aquellos que se alimentan de las energías ajenas, intentan suprimir. Carl Jung nos enseñó que cada uno de nosotros lleva una sombra, un lado oculto, pero la tuya, tu poder oscuro, es de una magnitud que la mayoría no comprende. ¿Alguna vez te has sentido blanco de energías negativas, de miradas envidiosas y de personas que parecen minar tu vitalidad? Lo que ellas no saben es que dentro de ti reside una fuerza inmensa, un poder de fuego interior. ¿Y qué sucede cuando descubres y asumes ese poder? Las brujas sufren hasta morir. No se trata de una amenaza física, sino de un colapso energético, del fin de su capacidad de dominar y manipular. En este video, vamos a sumergirnos en la psicología junguiana para desvelar tu verdadero poder oscuro. Te mostraremos cómo reconocerlo, aceptarlo y, sobre todo, usarlo como un escudo y una espada contra cualquiera que ose desafiar tu majestad. ¿Estás listo para despertar tu lado más sombrío y proteger tu luz? Existe un momento en la vida de quien lleva la fuerza de Leo en su esencia, en que el mundo a su alrededor percibe algo diferente. Es como si una llama invisible comenzara a arder más fuerte, revelando un poder oculto que siempre estuvo ahí, pero que hasta entonces permanecía en silencio. En ese instante, aquellos que caminan en las sombras, que viven de intrigas, manipulaciones o energías pesadas, sienten un profundo malestar. Es el mismo desconfort que, según Carl Jung, el inconsciente experimenta cuando la verdad emerge con intensidad. Para las fuerzas que desean apagar el brillo, es como mirar directamente al sol. Imposible no quedarse ciego. El despertar del poder oculto de Leo no es algo que ocurra por casualidad. Surge cuando la persona comprende que ya no necesita moldearse para agradar o encajar en espacios pequeños. Surge cuando entiende que su luz no es negociable. Y es exactamente en ese momento cuando las energías más densas comienzan a agitarse. Porque quien lleva el sol en el corazón no necesita atacar para vencer. Basta con existir. Esa presencia, vibrante y luminosa, es como un escudo natural que repele lo que no es verdadero. El brillo de Leo no es solo un don, también es un desafío. Carl Jung decía que aquello que más tememos enfrentar dentro de nosotros es justamente la fuente de nuestro mayor poder. Y muchas veces la propia persona de Leo pasa años sin darse cuenta de que su fuerza no reside solo en lo que conquista, sino en lo que inspira en los demás y en lo que provoca en quienes no soportan ver luz. Es una energía que no puede ser controlada por hechizos, envidias o manipulaciones, porque se alimenta directamente de la fuente solar que ningún ser humano puede apagar. Cuando hablamos de protección energética, muchos imaginan amuletos, rituales o palabras mágicas. Pero para Leo, esa protección es natural. Su aura es como un campo magnético ardiente que no solo impide la entrada de energías negativas, sino que también las disuelve antes de que puedan causar daño. Y esto no significa que la persona de Leo sea inmune al dolor o a los desafíos. Significa que, incluso cuando es atacada, la energía que recibe se transforma en combustible para volverse aún más fuerte. Esta fuerza no proviene solo del coraje, sino de la conciencia. Jung explicaba que el arquetipo del héroe es aquel que enfrenta su propio miedo, y al hacerlo, se vuelve indestructible en el plano psíquico. Leo lleva este arquetipo de manera natural. Cuando alguien intenta debilitarlo mediante críticas, humillaciones o sabotajes, en realidad está ofreciendo la oportunidad de que acceda a capas más profundas de su poder interior. Y cuanto más accede a ese núcleo, más imposible se vuelve para cualquier bruja o manipulador ejercer control. Lo que muchas personas no comprenden es que Leo posee una sensibilidad mucho más aguda de lo que parece. Detrás de toda su presencia imponente existe una intuición ardiente, capaz de percibir a distancia cuando algo no está bien. Puede que no lo demuestre de inmediato, pero ya está cambiando sus pasos, desviando su camino, frustrando silenciosamente cualquier plan en su contra. Es como si tuviera un radar interno que vibra cada vez que una intención sombría se aproxima. Y existe otro aspecto que convierte a Leo en una fortaleza energética: la conexión con el fuego eterno. Esa llama no es solo simbólica, es una energía vital que circula constantemente, renovando fuerzas,
disipando lo que no sirve y reavivando el ánimo incluso después de las mayores batallas. Por eso, incluso tras caídas o traiciones, Leo vuelve más firme y brillante. No se alimenta del odio ni de la venganza, sino de la certeza de que su misión es mucho mayor que cualquier intento de apagarlo. Esta alternancia entre el rugido y el silencio es una de sus armas más poderosas. Cuando ruge, su poder se impone y aleja amenazas. Cuando guarda silencio, desorienta a quienes intentan atacarlo, porque el enemigo no puede prever su próximo movimiento. Este juego entre presencia intensa y retiro estratégico mantiene a cualquier fuerza opuesta en constante desequilibrio. Y por último, hay algo que ninguna energía oscura soporta: el retorno multiplicado. En un universo donde todo lo enviado vuelve al remitente, el poder solar de Leo actúa como un espejo perfecto. Cualquier intención negativa que no encuentra espacio para fijarse en él se devuelve, amplificada, a su origen. Y no es necesario que haga nada para que esto ocurra. Es una ley natural, inevitable. Cuando comprendes y aceptas esta fuerza, no hay espacio para el miedo. Carl Jung decía que, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para Leo, este despertar es el momento en que entiende que no es rehén de las circunstancias ni de las energías ajenas. Es el instante en que la luz propia deja de ser solo un don y se convierte en un llamado a vivir con coraje, inspirar y proteger todo a su alrededor. Pero ¿qué sucede cuando esta fuerza comienza a despertar y molesta profundamente a quienes prefieren la oscuridad? Ahí es donde entran las llamadas brujas, no necesariamente mujeres con capa y sombrero, sino energías humanas o espirituales que se alimentan de la fragilidad ajena. No soportan el brillo de alguien que se conoce a sí mismo y, como observaba Carl Jung, proyectan sus propias sombras sobre otros, intentando hacer que ese reflejo se vuelva real. Estas fuerzas, disfrazadas de consejos aparentemente inocentes, miradas sutiles o gestos de falsa amistad, actúan silenciosamente para intentar disminuir la intensidad de su fuego. No atacan directamente, porque saben que el enfrentamiento abierto revelaría su debilidad, sino que se infiltran en las pequeñas grietas del día a día. Cuando Leo comienza a recorrer su camino con conciencia, estas presencias se inquietan, perciben que el ciclo de manipulación y dependencia está a punto de romperse. Es como si al encender una antorcha en medio de un bosque oscuro, cada rincón antes escondido mostrara quién realmente está ahí. Las brujas se retuercen porque el fuego no solo ilumina, sino que también quema las ilusiones que mantenían su influencia. Y en ese punto ocurre algo poderoso. La propia energía solar comienza a crear una especie de blindaje, como si cada mirada negativa se reflejara en un espejo dorado, devolviendo al remitente todo lo que intentó enviar. Jung diría que es el inconsciente respondiendo a la altura, y que aquello que intentas destruir en el otro, en realidad, destruye en ti mismo. Lo que estas fuerzas no entienden es que Leo no es solo luz, también sabe moverse en las sombras cuando es necesario. Este equilibrio es lo que confunde y desarma cualquier intento de ataque. Mientras esperan que se exhiba, que grite o que busque validación, Leo permanece en silencio estratégico, reorganizando sus fuerzas internamente, como quien observa al enemigo perderse en su propio laberinto, y cuando decide actuar, su energía llega limpia, directa e imposible de detener. En ese momento, las brujas perciben que no están frente a alguien con autoconfianza, sino frente a una fuerza conectada a algo mucho mayor, al propio arquetipo solar que Carl Jung reconocería como símbolo de totalidad, unión entre luz y sombra. Si sientes que este poder también late dentro de ti, comenta ahora: activo mi luz. Cuando Leo asume plenamente su fuerza, ocurre algo fascinante. El entorno comienza a reorganizarse. Personas que antes parecían tener control sobre la narrativa, que intentaban manipular situaciones para oscurecer su brillo, simplemente pierden espacio. Es como si el propio campo energético leonino alterara la frecuencia de los acontecimientos. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste, y es exactamente por eso que Leo no pierde tiempo luchando contra energías negativas de manera directa. Simplemente se expande, y esa expansión, por sí misma, ahoga cualquier oscuridad.
Este es el secreto que las fuerzas oscuras no soportan. Leo no necesita igualarse al juego sucio para vencerlo. Su protección no proviene del contraataque, sino de la imposibilidad de ser afectado por energías que vibran por debajo de su frecuencia. Es como intentar apagar una antorcha con un soplo. No funciona, y el soplo aún alimenta el fuego. Por eso, en el imaginario místico, muchos dicen que intentar atacar a un Leo despierto es cavar la propia ruina. La fuerza del arquetipo solar no es solo espiritual, también es psicológica. Jung explicaba que el símbolo del sol en el inconsciente representa la totalidad del ser, la integración de luz y sombra. Leo, al reconocer sus propias vulnerabilidades y transformarlas en aprendizaje, crea un muro invisible que ningún ataque puede atravesar. Esta integración es lo que lo hace imbatible. No teme a sus sombras, y por ello no puede ser manipulado a través de ellas. La intuición ardiente que acompaña a Leo es casi como una chispa constante. Cuando una energía nociva se aproxima, el cuerpo, la mente y el espíritu responden de inmediato. Es un malestar súbito, un cambio en el aire, una percepción de que algo no encaja. Y lo más impresionante es que Leo no necesita racionalizar demasiado esta sensación para actuar. Simplemente se aleja, cambia de rumbo, se protege antes de que la amenaza tenga oportunidad de concretarse. Esta rapidez desconcierta cualquier intento de ataque planificado. La conexión con el fuego eterno también influye en la manera en que Leo se recupera. Mientras otros signos pueden necesitar largos periodos para levantarse, Leo se alimenta de su propia llama para acelerar este proceso. Es como si, incluso herido, lograra usar el calor interno para soldar sus propias cicatrices. Este poder de regeneración no pasa desapercibido para quienes intentan dañarlo, y es precisamente eso lo que genera frustración en quienes desean verlo caído. Otro factor que intensifica esta protección es el ciclo solar. Regido por el Sol, Leo está naturalmente alineado con el ritmo de expansión y renovación diaria que representa la estrella madre. Así como el Sol nace todos los días, Leo renace de cualquier situación, por más desafiante que sea. Esto crea una sensación de inevitabilidad. No importa lo que hagan en su contra, él volverá a brillar. Y ese retorno inevitable es lo que aterroriza a quienes intentan apagarlo. Pero es importante entender que el poder de Leo no se trata de vanidad o orgullo vacío. Se trata de una misión espiritual. Su luz no es solo para sí mismo, sino para iluminar caminos, calentar corazones y ofrecer seguridad a quienes caminan a su lado. Carl Jung reforzaba que la verdadera individuación ocurre cuando la persona reconoce su responsabilidad hacia el colectivo. Y en ese punto, Leo brilla aún más, pues comprende que su poder se multiplica cuando se usa para inspirar y proteger. Aquí entra uno de los secretos más impactantes, la ley del retorno. Toda energía lanzada contra Leo que no encuentra espacio para arraigarse, vuelve a quien la envió, pero con más fuerza. Es como si la luz solar amplificara la carga negativa, devolviéndola al remitente como un reflejo incandescente. Por eso, quien intenta manipular o atacar a un Leo despierto, inevitablemente enfrenta las consecuencias. Muchas veces, de manera inesperada e intensa. El verdadero poder de Leo reside en el equilibrio entre presencia y retiro. Sabe cuándo rugir e imponer respeto, y sabe cuándo retirarse, dejando al enemigo luchar contra su propio vacío. Esta habilidad estratégica mantiene a cualquier fuerza oscura en constante inseguridad, pues nunca sabe cuál será el próximo movimiento. Es como un juego de ajedrez espiritual, donde Leo siempre está un paso adelante. Esta postura silenciosa y al mismo tiempo implacable es como un veneno lento para las brujas que viven de la inseguridad ajena. Cuando perciben que no pueden prever ni manipular a Leo, comienzan a desgastarse solas. Es como si cada intento de invadir su espacio energético encontrara una puerta dorada cerrada y cada embestida regresara con más fuerza de la que fue lanzada. Carl Jung hablaba de cómo la sombra no soporta ser ignorada. Y esto es exactamente lo que sucede aquí. Al no alimentar su juego, Leo las obliga a enfrentar su propio vacío. Lo más intrigante es que estas fuerzas no se rinden fácilmente. Intentan camuflarse, cambiar de forma, asumir el papel de aliadas para acercarse y recoger información que puedan usar en tu contra. Pero es precisamente ahí donde el instinto leonino
aliado a una intuición aguda, detecta cada detalle sospechoso. Leo percibe el cambio de tono, la mirada que evita, la historia mal contada. No necesita acusar ni confrontar de inmediato. Solo observa y deja que la propia máscara caiga sola. Como en el estudio junguiano sobre los arquetipos, aquí el papel del enemigo oculto se revela inevitablemente por la narrativa que él mismo crea. Y cuando finalmente llega el momento del enfrentamiento, no necesariamente un choque físico o verbal, sino una claridad tan grande que corta como espada, las brujas descubren que todo el esfuerzo fue inútil, porque la verdadera batalla ya había sido ganada antes de comenzar, en el campo invisible donde Leo reina con autoridad inquebrantable. En ese instante, cualquier energía contraria se disuelve, incapaz de sostener su propia mentira frente a alguien que conoce profundamente su luz y sus sombras. Y en ese punto, la lección se hace clara. No es el rugido lo que destruye al enemigo, sino el silencio estratégico que lo lleva a destruirse solo. Y si estás sintiendo esta energía vibrar ahora, comenta: escojo mi fuerza. Cuando un Leo comprende que su presencia es un campo de fuerza vivo, no hay vuelta atrás. La percepción cambia por completo. Ya no se trata de reaccionar a lo que sucede, sino de crear la realidad a partir de su propia vibración. Y esto es algo que Carl Jung nos enseña de manera indirecta. Cuando habla sobre individuación, está diciendo que, al integrar cada parte de uno mismo, te conviertes en la fuente que moldea el mundo a tu alrededor, y no solo en alguien que sufre su influencia. Para Leo, este estado es el ápice de su poder. En este punto, las brujas del título, esas energías, personas o circunstancias que viven drenando luz, ya no encuentran alimento. Se retuercen, se fragmentan, se alejan. Porque la energía de Leo no solo repele, sino que también expone. Donde él pasa, las máscaras caen, las intenciones se revelan y la verdad brilla sin pedir permiso. Esto es insoportable para quienes dependen de la ilusión para sobrevivir. La belleza de esta fuerza radica en su naturalidad. Leo no necesita anunciar que está protegido ni que posee dones especiales. Su postura, su confianza y su constancia hablan por sí mismas. Es el mismo principio que Jung señalaba al hablar del inconsciente colectivo. Ciertos arquetipos despiertan respuestas automáticas en las personas. En el caso de Leo, despierta respeto, admiración e inevitablemente miedo en quienes tienen segundas intenciones. También existe un aspecto de renovación continua. El sol, regente de Leo, nunca deja de salir, y eso simboliza la capacidad infinita de recomenzar. No importa cuántos ataques enfrente, cuántos obstáculos surjan, Leo siempre regresa más fuerte, porque cada desafío sirve de entrenamiento para su llama interna. Mientras otros pueden perderse en la amargura o en la rendición, Leo se alimenta de su propia superación. Y, por más paradójico que parezca, esta fuerza no es dura todo el tiempo. También es cálida, generosa y acogedora con quienes se acercan con verdad. Esto forma parte de su magnetismo. Quien está alineado con su energía se siente seguro, protegido e inspirado. Pero quien intenta aprovecharse de ese calor para manipular, descubre rápidamente que el fuego puede calentar o quemar. Lo más interesante es que Leo no necesita mantener enemigos activos. Al contrario, su simple decisión de permanecer en su propia luz es suficiente para que cualquier fuerza contraria se desgaste intentando encontrar grietas y fallando. Es la diferencia entre luchar contra la corriente y ser la propia corriente. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El Leo despierto no solo sueña, sino que moldea su propia realidad interna, de tal forma que el exterior no tiene otra opción más que alinearse. Esta maestría energética no trata de arrogancia, sino de responsabilidad. Cuanto más fuerte es la luz, mayor es el alcance de su impacto. Por eso, el Leo consciente elige dónde colocar su atención, con quién compartir su energía y en qué batallas invertir su rugido. No se trata de ganar todas las guerras, sino de elegir aquellas que realmente importan para su propósito mayor. Y ese propósito es mucho más amplio de lo que muchos imaginan. No se limita al éxito personal, sino a lo que su luz puede provocar en el colectivo. Es transformar espacios, fortalecer corazones y abrir caminos. Por eso,
Para las brujas que intentan destruir esta energía, el sufrimiento es inevitable. Cuanto más intentan apagarla, más fuerte se vuelve la llama. Estas brujas no comprenden que, al intentar sofocar la luz, en realidad le están dando más combustible. Es como soplar sobre brasas creyendo que se apagarán, cuando en realidad el fuego se extiende con aún más intensidad. Carl Jung recordaba que aquello que se reprime en el inconsciente tiende a emerger con más fuerza. Y lo mismo ocurre con la energía leonina. Cada intento de contención solo hace que el brillo encuentre nuevas formas de manifestarse, muchas veces aún más creativas e inesperadas. Es en este punto que quienes intentaron manipular o apagar se encuentran frente a algo que no pueden controlar, y eso los corroe por dentro. Lo más irónico es que, muchas veces, estas fuerzas oscuras no se dan cuenta de que están colaborando con su propia derrota. Al dirigir tanta atención hacia Leo, terminan alimentando el campo energético que lo sostiene. Es como si cada pensamiento negativo se transformara en abono para un jardín interno que crece sin parar. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es, requiere atravesar las pruebas impuestas por el mundo exterior. Y Leo, al pasar por estos desafíos, no solo se fortalece, sino que también eleva a todos a su alrededor, como un sol que calienta incluso a quienes alguna vez intentaron esconderse de su luz. Esta es la verdadera ironía del destino. El poder que las brujas intentan destruir se convierte en el espejo de su propia incapacidad de evolucionar. Mientras permanecen atrapadas en el ciclo de envidia, control y sabotaje, Leo sigue adelante, abriendo nuevos caminos, inspirando a otros y dejando un legado que se expande mucho más allá de su presencia física. Al final, la victoria no reside solo en resistir, sino en continuar brillando sin pedir permiso, transformando cada intento de apagar su luz en otra prueba de que es imposible de contener. El retorno multiplicado de las intenciones negativas es solo un reflejo de la integridad de Leo. No es magia de ataque, es simplemente la ley natural actuando. La energía que no encuentra refugio en él debe volver, y regresa con la fuerza que encontró al chocar contra el escudo solar. Es inevitable, incontrolable y, para quien intentó herir, dolorosamente justo. Cuando comprendes que ese mismo poder puede ser despertado dentro de ti, algo cambia. Comienzas a protegerte no por miedo, sino por conciencia. Caminas con firmeza, sabiendo que cada paso que das está acompañado por una presencia interna que no puede ser apagada. Es la realización de que tu luz no es un lujo, sino una necesidad, para ti y para el mundo. Y si esta verdad tuvo sentido para ti ahora, comenta: escojo mi luz todos los días. Ahora quiero cerrar este video hablándote directamente, de manera cálida y sincera. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que fue hecho para ti, únete a nosotros. Suscríbete al canal para seguir recibiendo esta energía, no como un espectador distante, sino como parte de una comunidad viva que se apoya y se fortalece mutuamente. Aquí tu luz es bienvenida y celebrada. Que el sol de tu vida nunca deje de brillar, que tu coraje inspire a otros y que cada paso que des esté guiado por la claridad y la fuerza que ya existe dentro de ti. Y antes de irte, comparte tu historia con nosotros. ¿Cuándo fue que percibiste que tu luz era inapagable? ¿Qué aprendiste de ese momento? Tu experiencia puede ser el rayo de sol que otra persona necesita hoy.